tener una solución. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos, ¿eh? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tardes. hacemos, Néstor, con esto? Mirá, yo estaba viendo, ¿no habrá hablado algún dirigente del Club Tigre para que los liberen inmediatamente? ¿No habrán hablado del municipio de Tigre para que liberen a esta gente? ¿No habrán hablado todavía de más arriba? Porque acá el compromiso de las instituciones con el amparo de esta barra brava es total. Empieza en la dirigencia del fútbol. El otro día vos viste lo que pasó con los barras bravas de Boca, que fueron a apretar al plantel. No, una vergüenza. En una plaza de estacionamiento. En una plaza de estacionamiento. Una vergüenza, todo ocultado por la dirigencia, por el cuerpo ¿qué técnico. respuesta política le damos a la gente que no mira? Digo, usted como dirigente, ¿qué respuesta política se le da a la gente? Si nosotros somos dirigentes, en este caso, en mi caso, sí, de un agrupamiento político que está teniendo algunas posiciones parlamentarias, pero que no estamos en el manejo de la cosa del Estado. Tampoco estamos en la dirección de ningún club de fútbol. Sí. Yo creo que acá hay que ir contra el amparo institucional que tiene toda esta gente. Y además la vara distinta que tiene la justicia. ¿Sabés de lo que me estaba acordando mientras veía el informe de que los liberaron en 1 hora? Me estaba acordando que hace 40 días dirigentes disidentes de la UTA de Salta están presos por haber ocupado el sindicato contra la dirección, por problemas de trabajo en negro, sí, de explotación, de despidos. Entonces acá hay una vara muy distinta. Esta gente filmada, atacando, quemando autos, agrediendo a otros, tirando tiros con armas de fuego. En plena autopista, yo ya es Claro, una locura. A ver, Alejandro. No, lo que pasa es que seguramente está filmado, ¿no? Lo vamos a encontrar a toda esa gente, a lo mejor en algún acto político, lo vamos a encontrar también a lo mejor en algún acto de algún sindicato. Lo podemos. Hace pocos días, por ejemplo, se presentaba una lista de oposición en el sindicato de la carne y cuando fueron los trabajadores de varios frigoríficos a presentarse a la asamblea para discutir y elegir la junta electoral, lo estaban esperando barras precisamente de las hinchadas de fútbol, que los molieron a palos a los trabajadores, no apareció la policía, no apareció nada. ¿Por qué no se va contra eso? Porque los utilizan, son mano de obra. ¿Pero son grupos liberados? Sí, pero son mano de obra al servicio de intereses políticos, intereses sindicales, entonces tienen muchos contactos que seguramente llamaron por teléfono y le dijeron, libérenme a los muchachos. Históricamente, en esto coincido con Alejandro y con Néstor, han servido políticamente y se han utilizado para generar movimientos, sobre todo para los grandes actos y demás, los famosos micros, esos se llenan con personas, eso lo llenan grupos que reciben dinero. Lo principal y lo que está haciendo el gobierno nacional es separar la Asociación del Fútbol Argentino del Estado. Pocas veces, perdón, no, pero pocas veces pasa que en un tema estemos todos de acuerdo. Y acá hay diferentes banderas políticas. Sí, lo mismo, Ahora, la única cosa, yo siendo legislador de la ciudad, hubo una vez una manifestación de docentes que fue porque se estaba por votar una barbaridad, que al final ese día se frenó, pero después avanzaron, liquidar las juntas de clasificación, y cuando fueron los docentes, una patota también de una barra de fútbol terminó apaleando a los docentes. En ese caso dirigía el PRO. Yo por eso creo que en general se los utiliza. Políticamente es incorrecto hablar de ello, entonces todo el mundo se rasga las vestiduras, pero los utilizan todos, incluso algunos que se dicen nueva política. Pero perdón, yo te digo una cosa, el caso más grave lo tuvimos con el crimen de Mariano Ferreira. No, sin duda. Que eran barras bravas de defensa y justicia. Y que por las imágenes de este canal... por las imágenes de este canal, exactamente, pudimos probar todo, fueron presos, algunos ya están siendo liberados, eran barras bravas de defensa y justicia, amparados por la dirección oficial del ferrocarril, la burocracia de Pedraza y en ese momento el Partido Justicialista, el partido de gobierno. Ahora, es decir, llega muy alto el amparo de toda esta gente, porque cuando se habla de que se usa en actos políticos, nosotros ahora vamos a ir a la cancha. Nosotros ahora vamos a ir a la cancha de Atlanta con militantes, no con barra bravas. Pero son los actos políticos. Ahí está, acá está la pregunta. Digo, son los actos de la política del clientelismo. Pero estos tipos están filmados, ellos mismos se filman, encima dicen vamos a hacer esto, se están filmando, subieron el video a las redes sociales, se dieron cuenta de la magnitud de lo que produjeron y los bajaron a los videos. Si se identifica a estas personas, ¿qué podemos hacer? Porque se quiso implementar un sistema de AFA Plus que no funcionó, se quiso implementar el uso del documento, se pedían ciertas secciones del ingreso a la cancha y después no se pidió más. Digo, parece como que todas las medidas de la política hacia la violencia que genera algo que la verdad no tiene nada que ver con el deporte mismo, que es el fútbol, pero sí representa en algún punto,
no se puede generar una solución. Pero si parte del dinero del ¿Y fútbol dónde lo está? financian... ¿Qué no pasó se con puede? Cantero? No, Yo, por ejemplo, tiene te digo una arreglo. cosa, más allá de lo que uno puede opinar de Sí. Cantero, de su gestión en el fútbol y todo. ¿Qué pasó cuando Cantero en Independiente arrancó su gestión y dijo voy a ir contra la barra? ¿Dónde terminó la barra y dónde terminó Cantero? Cantero terminó afuera Y la barra terminó adentro. La O barra sea, sigue. ¿por qué? Porque tienen un poder político tremendo, porque el vaciamiento de los partidos tradicionales, el vaciamiento de los dirigentes sindicales fruto de las barbaridades que hacen, como por ejemplo ahora que han traicionado todo, ¿no es cierto? En vez de paro general terminaron arreglando por 2 pesos. El vaciamiento, el no poder llevar gente genuina, hace que utilicen estas patotas para muchas veces hacer el trabajo sucio que hace muchos años lo hacían con militancia, hoy han perdido la militancia y tienen que apelar. Por eso los cuidan y los protegen. La salida es muy simple, hay que meterlo en cana, todo. Ahora bien, pero mira lo que acaba de La salida pasar. es esa. Pero mira lo que acaba de pasar. Y el dinero. Estábamos diciendo había 15 personas detenidas, había un montón más, nos estamos quejando por eso y ahora nos enteramos de que hace una hora los soltaron a todos. Digo, esa es la impunidad. Pero nosotros no podemos olvidar que Julio Grondona se sentaba con los presidentes de la Nación todos los años a cerrar los acuerdos de la Asociación del Fútbol Argentino, el fútbol para todos, la evasión fiscal que el otro día publicó Abad con respecto a los clubes del fútbol argentino. Todo eso es plata, esa plata ¿dónde está? ¿A dónde fue? Y lo mismo los fiscales. Los fiscales no están dando respuestas. ¿Dónde están los fiscales interviniendo en estos casos? La justicia no está funcionando. Bueno, la doctora justicia tiene que Carrió, miembro de la Alianza Cambiemos, no del Partido Obrero, denuncia que Angelici, presidente de Boca, maneja la justicia. Entonces estamos en un problema. Estamos en un problema. Esto tiene nexos en el interior del Estado, del poder político y de la justicia. Esa es la única explicación, porque si no, gente que va y agrede a otro por tener una camiseta, le tiran con arma de fuego, queman autos, tendrían que estar No, presos. y también sorprende, más allá de la impunidad, insisto, no sé cuántas canchas de fútbol habrá en tu provincia. Aquí en Buenos Aires hay muchas, se juegan muchos partidos y por lo general es muy normal ver cómo los barra bravas van custodiados por los propios policías. Digo, la propia policía va custodiando a la barra brava para que no se cruce con otra barra brava y genere desmanes. A ese punto llegamos acá en la Argentina, a que tengamos que custodiar a los delincuentes que van a la cancha Y que no puedan los ir revisan. las hinchadas rivales que no puedan ver los partidos de fútbol. ¿Vas a la cancha? Estamos de ¿Vas a la última, cancha? Muy poco. Te revisan desde Sí, todo. la zapatilla hasta te hacen pasar un momento desagradable. Mirás un poquito a la derecha, casi sobre el comienzo del partido, entra la barra brava. Ahí Con no. total impunidad, nadie revisa nada. En los bombos, ellos que van con las trompetas y con todas las cosas, te llevan armas de fuego, te llevan drogas, te llevan absolutamente de todo. Y en esa impunidad nos movemos. Ahora bien. Ahí tenés la connivencia de la que habla todo el tiempo María Eugenia Vidal. La lucha que está dando el gobierno en la provincia de Buenos Aires. La policía respaldando a esta gente. Los comisarios metidos en el negocio para que esto funcione, para que esto sirva, para que esto pueda ser utilizado políticamente. Esto lo vemos todo el tiempo. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires impulsó en la legislatura un cambio esto de la posición de la justicia con respecto a la víctima. El Estado se dio vuelta, se puso a favor del delincuente durante muchísimos años. Lo decía hace un principio, me parece tal cual. Digo, da la impresión de que acá hay una custodia al delincuente y una liberación a todos aquellos que podemos ser víctimas potenciales de esto. Esto pasó en una autopista. A veces uno dice, che, no hay más barras visitantes o no hay más hinchadas visitantes en las canchas de fútbol, se matan a 3 cuadras del estadio. Y ahora se llegó el punto en que en plena autopista, y no es la primera vez que pasa esto, que no nos sorprende que no es la primera vez que pasa. Lamentablemente otra vez parece que todo lo que decimos y todo lo que mostramos no basta, porque esto mañana hay otro tema quizá que vuelve a sacudir la opinión pública y pareciera que se olvidan. ¿Quién se tiene que hacer cargo? ¿Hay algún proyecto de ley para este tipo de casos? ¿Hay algún proyecto de ley que esté trabajando para este tipo de situaciones o no? Bueno, ya hay una ley de seguridad en el fútbol, que es la que estableció el control de los ingresos, un montón de disposiciones que viene de atrás. Después no se cumplen. Ahora, yo no entiendo tampoco lo que dice él, porque el poder político hoy en la ciudad de Buenos Aires y hoy en la provincia de Buenos Aires es el que está por encima y el que nombra las jerarquías policiales de esas comisarías que hoy han actuado liberando a los tipos que están filmados haciendo la agresión. Algo no anda. Algo no anda. Es la que los remueve. Porque día a día vemos Bueno, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires depurando una fuerza que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Que es un proceso lento que uno tiene que ir manejando, obviamente, porque las mafias están metidas dentro de la policía. Mirá, te voy a refutar un tema. El Pablo Bressi es un hombre cuestionado, fue separado de la fuerza por actos de corrupción, por cobrar coimas al empresario Nines
después de la liberación de su hija. Es un hombre que había tenido problemas por la masacre de Ramallo y hoy es el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Eso no se ha podido probar en ninguna causa. Bueno, no, pero eso lo ha denunciado el ex gobernador. Pero no podemos sentar en creo que supuestos. la reforma no como Vidal supuestos. es romper con una mafia y cerrar con otra. Que es lo que Han negociado con la mafia. Que es la historia de cada gobierno que llega a la provincia de Buenos Aires. Claro, como la mafia de turno no le responde, tratan de hacer una depuración, pero cierran con otro sector de la mafia y después terminamos los mismos problemas. No, el Ministerio de Porque hay que ir a Justicia una salida de la Nación fondo, ¿no? está impulsando la modificación del Código Procesal Penal, que en su momento había iniciado el Frente para la Victoria, que tenía varios puntos dudosos, pero esto de la libertad automática para las personas que cometen los delitos es algo que hay que revisar y que está dentro de la modificatoria que impulsa el Ministerio de Justicia. No hace falta cambiar el Código Penal. Mira, agarrar no la está funcionando, televisión, lo tenemos acá. y lo metes en cana, punto. Porque, ¿me entendés? O sea, porque son una mafia. Pero o vas a los partidos y ves cuando te apretan cuando querés estacionar. O sea, ¿qué es eso? ¿Pero quién tiene que ordenar la detención? ¿El presidente de la Nación? ¿Por decreto? No, el Código Procesal. No, hay un poder que no está funcionando y que tenemos que trabajar. No, pero no va en la voluntad política. Para los actos, los usan para Nosotros todo. no hacemos grandes actos. Cambiemos jamás ha hecho grandes actos, ni ha movilizado. El PRO tampoco. Entonces, esa acusación para este lado no la tires. Ahora, con respecto a otro tema, sí. Te dije un caso. El presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo, no puede ordenar la detención de ninguna persona. Bien, vamos a cambiar de tema, les propongo. Es realmente interesante y merece una discusión todo lo que pasa, no solamente en el fútbol argentino, que vaya que hay para hablar. Se matan a trompadas dentro de los dirigentes. Eso es lo que está pasando hoy en el fútbol. Digo, se matan a trompadas dentro de la AFA. ¿Qué esperamos que pase en la calle? ¿Qué esperamos que pase en la calle de verdad, muchachos? Votan y no pueden ni votar, y no pueden ni votar, hay votos pegados, 58 votos. un papelón. Eso es lo que pasa en la AFA. Vamos a pasar a otro tema, muchachos, que también genera mucha bronca en algunos aspectos y que se ha discutido muchísimo. Recién lo charlamos en aspectos económicos, hablamos del lado político que tiene que ver con este reclamo de dos empresas privadas de solicitar un aumento del 30% en las tarifas de luz. Hubo audiencia pública, presentamos el informe y lo discutimos en este momento. Mirá. Seguimos insistiendo en lo que le dijimos al ministro Aranguren el 1 de febrero. Este es un tarifazo que es abusivo. Había que ordenar las tarifas, pero no de esta manera, siguiendo una planilla Excel. Para graficarlo tenemos problemas de inversiones, problemas de suministro. En este momento tenemos 2 barrios en Esteban Echeverría que no tienen suministro eléctrico, están sin luz desde anoche. Tenemos problemas tarifarios, tenemos colas inmensas en el municipio todos los días con gente que viene con su factura de suministro que realmente no la puede pagar, facturas de 1.000 y pico, 2.000 pesos. Detrás de esa planilla Excel hay pymes, hay clubes de barrio que no pueden pagar el 500, el 600% de aumento que están planteando. Y venimos a exigir una tarifa PYME para los comercios, para las pymes, que tiene que ser diferencial, pero también una tarifa social que sea inclusiva. La tarifa social tiene que existir, pero que no sea la excusa para aplicar el tarifazo a todos. Acá ya hubo un tarifazo a la electricidad del 400% durante este año. Ahora se aplica el 72% sobre ese 400%. Es un aumento brutal. Un servicio esencial como es la electricidad no puede estar en manos de empresarios mafiosos, negreros, como Milding, que reciben el subsidio que recibieron del gobierno anterior, reciben el subsidio del tarifazo que reciben de Mauricio Macri y lo ponen al servicio de expandir sus grupos empresarios. Por lo tanto, nosotros estamos por la reestatización del servicio eléctrico y para que eso se ponga a funcionar bajo control de trabajadores y usuarios, para que la electricidad no sea un negocio, sino que sea un servicio esencial. Y ni hablar de comercios, por ejemplo, una parrilla a pleno centro de Montegrande de 12.000 pesos pasó a 44.000 pesos, hay comercios de 30.000 pesos. Y ahora se aplica a estas empresas el 72% de aumento. Por lo tanto, va a haber una confiscación de los trabajadores a favor de empresas que son amigas del gobierno. Miren, Macri se fue de vacaciones a la estancia de Lewis, este gran empresario que es dueño de media Patagonia. Lewis es uno de los dueños de Edenor. Y el cuadro tarifario hasta el 2021 plantea un incremento que claramente no está justificado. No queremos que los usuarios, las pymes, los comercios sean quienes financien las inversiones que tienen que estar a costa de las empresas. Como en cualquier negocio y como en cualquier negocio donde hay riesgo, las empresas tienen que, y mucho más en este caso que son empresas monopólicas, ninguno de los usuarios puede decidir ir a otro prestatario. Muy bien, ¿es el momento realmente para discutir esto después del año que hemos vivido económicamente?
Claro, para el gobierno parece que sí. Recordemos que el aumento es sobre la base del aumento que se dio a principio de año al 400%. O sea, es el 30 sobre unas tarifas que ya están aumentando un 400, más allá de que ni siquiera están firmes todavía ese aumento. O sea, es el tarifazo del tarifazo el que están aplicando. Yo creo que el gobierno tiene claro el norte, quiere beneficiar a todos los grupos económicos, y mientras por otro lado le niega a los trabajadores la reapertura de paritarias y quiere que se conformen con un bono que encima no va a llegar a todos, porque ya hasta la propia CGT está diciendo que cada empresa arréglese como pueda. Yo creo que estamos ante una situación muy mala para los que menos tienen y que todo esto lo profundiza. Aumento del subte acá en la ciudad de Buenos Aires. Dicen que no hay inflación. Primero, sigue habiendo inflación y encima hay recesión, por lo tanto se están perdiendo puestos de trabajo, gente que está siendo suspendida. Yo creo que hay un 33%, algunos dicen, el dato de la pobreza. Muchos creemos que es mucho más, incluso todavía. Estamos en una situación realmente... Recién me contaba un economista, un informe de CEPA, que hay 34% de pobres energéticos en la República Argentina. Es un número importante. ¿Ahora bien? Los barrios más vulnerables de la Argentina no tienen luz, no tienen gas, no tienen cloacas, no tienen agua potable, no tienen agua corriente, están en la nada misma. Esa es la situación actual de la Argentina. Es con la que recibimos, con la que asumió Mauricio Macri el 10 de diciembre, esa es la realidad. Ahora, si nos centramos únicamente en la capital federal, a veces es fácil el discurso, pero la inversión es grande, la inversión que hay que hacer es muy grande. El desabastecimiento energético en la Argentina es parte del desabastecimiento total. Cualquier lugar del gobierno. Sí. Una pregunta simplemente, ¿por qué los mismos que vaciaron y no invirtieron nada y se llevaron fortunas, ahora de golpe van a hacer las inversiones que no hicieron todos estos años? Porque ahora hay un gobierno que controla y antes no lo había. Porque antes había un Estado que no controlaba absolutamente a nadie y porque hay contratos y convenios que hay que cumplir. De Sur y de Nor, déjame cerrar con esto, no llegaron de la mano de Cambiemos al gobierno. No llegaron a la administración de la energía de la mano de Cambiemos. No fue Cambiemos el que llamó a la licitación para que de Sur y de Nor pudieran ser las empresas contratistas de la energía. Hay un contrato que cumplir y nosotros estamos para cumplir los contratos firmados y que el servicio sea de calidad y que los servicios tengan energía. Bueno, no coincido en absoluto. Nosotros, por ejemplo, Menem entregó el país. Hizo contratos absolutamente leoninos y nosotros estamos para cumplir los contratos de Menem, que después prolongó el kirchnerismo. Yo creo que no es así el mundo, porque entonces la Argentina se hunde irremediablemente. Profundicemos este tema. Están dolarizando las tarifas, volviendo a la tarifa dolarizada que garantizó Menem cuando eran 1 a 1. Y ahí lo primero que vamos a hacer, desde el 92 al 2002, siguió el 1 a 1 y sin embargo no invirtieron un peso. Cuando estaban dolarizadas porque seguía el 1 a 1. Primer balance que nadie hizo. Ahora, vino la etapa con la mega devaluación del 2001-2002, vino la etapa de los subsidios. Siguieron los mismos grupos que tampoco han invertido. ¿Por qué le seguimos renovando las concesiones eléctricas? A Lewis, que denunciaba a Gabriel Solano, al grupo Midling, que ha comprado los activos de Petrobras en la Argentina. De ninguna manera hay que cortar esos contratos mediante una auditoría. Acá hay que hacer auditoría. ¿Dónde fue la guita? Porque nosotros teníamos una tarifa subsidiada en el residencial, pero la empresa recibía toda la tarifa. Decía, tarifa subsidiada, la boleta de cada uno de nosotros. Segundo, todo el sistema energético está mal. Y el problema que estamos discutiendo ahora es la distribución. Después viene el problema del precio del megavatio, de la generación, donde el 70% de la energía eléctrica es de carácter térmico. Por lo tanto, anda con fuel oil. Y a las petroleras le están garantizando en boca de pozo de gas y de petróleo 50% más que el precio internacional en dólares. Esto no cierra acá, esto va a una crisis completa. Y lo último, para cerrar, quiero reafirmar lo que decían los compañeros del Frente de Izquierda. Esto es incompatible con la pauta salarial de Prat-Gay y de Macri del 17% para el año que viene. ¿Dónde entran estas tarifas? Si los contratos realmente fueran leoninos, se le puede probar en la justicia y como el deber de diputado lo manda, también él lo podría hacer y proponer alguna alternativa viable para las empresas energéticas. Las empresas energéticas, tanto de Sur y de Nor, vienen con el servicio concesionado hace tiempo y hay que
respetarlo porque no es una nueva licitación la que se está haciendo. Al momento de abrirse una nueva licitación y revisar el contrato, se hará una vez vencido el contrato vigente. Nosotros no podemos... Yo te digo una cosa. ¿Para qué está la Auditoría General de la Nación? O vos sí lo puedes no han proponer como invertido diputado un peso, nacional, pero la revisión. Ya lo he propuesto, pero no lo acepta tu alianza. Yo creo que acá desde que se privatizó el servicio, las empresas lo que pidieron se les dio, porque si no podían cobrar en tarifa, lo cobraban en subsidio. Pero siempre las empresas cobraron todo lo que pidieron supuestamente para invertir. Y nunca invirtieron en nada. Y por eso tenemos la crisis que tenemos, tanto en el gas, en la luz, en cada una de las cosas que se privatizaron. Pero además de eso, en las empresas privatizadas que se investigó, alrededor de algún caso que hizo saltar la podrida, por ejemplo, el accidente de Once permitió investigar los trenes, se descubrió el manto de impunidad con que esta gente le robaba directamente a toda la población. O sea, en el subte nosotros hemos comprobado, por ejemplo, cómo dibujan los costos para pedir más subsidio y más tarifas. Y pasa lo mismo con la luz y con el gas. Tendríamos que investigar a fondo. Ahora, no hay voluntad de investigar porque, digamos las cosas como son. Me dejas tocar el tema del subte rápido. Esta semana... se viene un tema fuerte, que es el aumento de la tarifa a 7,50 pesos. Van a presentar un recurso de amparo. Ya lo presentamos. Ya está presentado. Sí, incluso porque había un recurso de amparo que frenó el aumento. Lo frenó desde hace 3 meses. Sí, ¿y ahora? Ahora la Cámara, en un fallo infame, habilita nuevamente, hemos apelado al Tribunal Superior de Justicia para que lo frene, pero hubo un juez, fue un fallo en disidencia el que habilita el aumento. Los 2 jueces que votan a favor no argumentan nada, dice que se aumente porque se aumente. El fallo en disidencia nos da la razón en todo, porque nosotros hemos logrado desmantelar una trama donde la empresa hace la tarifa con costos inflados. Por ejemplo, pone depreciación de material rodante, cuando el material rodante, es decir, los trenes, no los compra la empresa, los compra el Estado con otro presupuesto. Demian. Pero te quiero dar un segundo dato. Dale, también se demostró que fraguaron la cantidad de viajes para aumentar la tarifa, porque ¿cómo se hace el número final? El costo, que está inflado, se divide por la cantidad de viajes. Los tipos presentaron el estudio de viajes del año 2014, que daba 250 millones de pasajeros, cuando la ley dice que tenían que presentar el del 2015, que dice que había cerca de 280 millones de pasajeros, que si se divide por eso, la tarifa es muchísimo más barata. O sea, hicieron todo para dibujar la tarifa actual. Este juez nos dio la razón en primera instancia la jueza Liberatore. Sin embargo, un fiscal que evidentemente controla, ¿no es cierto?, el poder político de turno, habilitó un verdadero... Yo te agrego una más y lo dejo. Lo sumo a la mesa a José Ignacio Mendiguren, bienvenido, gracias por venir. Ahora sí, Néstor. Sumo una más, que vale para todo el transporte. Ahora vamos a tener un aumento de combustibles en noviembre. Se habla del 7%. Ahora, con este aumento de la luz, de un 31 a un 72%, con la electricidad que usa el subte, ¿no está planteado nuevos aumentos para el año que viene? Dejo plantear esa pregunta. Y con el combustible para todo el transporte. Es decir, acá hay una caldera inflacionaria contra la promesa oficial de que la inflación está desapareciendo. Se viene bajando la inflación en cualquier índice, lo ves, Néstor, no, tampoco limitamos a la gente. Con respecto al subte, el mundo debe estar confabulando en contra de la Argentina y de los trabajadores argentinos porque en Nueva York sale 47 pesos el subte, en Berlín 47, en Londres 147. Pero no lo basamos a los países del ¿Cuál es el promedio salarial? ¿Cuál es el promedio salarial? Déjame responderte. No nos comparemos con países del primer mundo. En Chile sale 16 pesos con 50, pero vamos al promedio salarial. En Chile el sueldo mínimo vital y móvil es $373. En Argentina es de $413, por lo cual nosotros tenemos $50 por encima del salario promedio en Chile. Sin embargo, la tarifa del subte a la mitad. No, déjame terminar esto. Y en la Argentina, ¿sabes cuánto vale el subte? Recordarte toda la ciudad del subte, 2 cigarrillos sueltos o media empanada. ¿Sabés lo que pasa? Entonces hay que pensar en el valor tecnológico. ¿Sabés lo que pasa? ¿Por qué no pero seamos serios en la discusión. ¿Por qué no vas a escuchar un poquito abajo el que viaja en el subte? Porque la mayoría de los trabajadores, que viajan en el subte toma antes un tren o un colectivo para llegar a su lugar de trabajo y por lo tanto el costo me significa 600 pesos de mi salario por mes en un golpe brutal al bolsillo. Pero lo peor de todo, ¿sabes cuál es? Que yo te quiero que me digan por qué. Si la empresa dibuja costos, y lo hemos comprobado, lo comprobó la auditoría de la ciudad, que dibujan para aumentar los costos y pedir más subsidios. Sí, pero la justicia ha dicho que no. Si en vez de hacer las cosas como deben, de dividir por la cantidad de pasajes, dividen por más, ¿por qué le tenemos que pagar más a las empresas? Porque la justicia ha dicho que eso no es
ustedes les cierto, gusta. porque la justicia ha dicho que eso no es cierto, y eso es otro poder. ¿Por qué? Eso es otro poder. ¿Por qué? Porque ustedes Bueno, gobiernan pero para las empresas, pero si vamos a porque no descreer les de interesa cualquier- de un todos los comino la situación de la gente. Pero no podés porque descreer si de les los fallos interesara, judiciales. hasta tienen Bueno. un informe de la auditoría de la ciudad que les permitiría ir a abrir los libros de la empresa. Por supuesto, al abrir los libros y descubrir el chamullo, lo segundo que tendría que hacer es echar la Pero patada. no nos alteremos, Alejandro. Pero no lo van a hacer. Alejandro, no nos alteremos. No lo pero, van a a ver, hacer. vivimos en una república, hay 3 poderes, ¿está bien? Pero y el no que me tiene que determinar es el vengas. Poder Judicial. No me vengas Estamos en un a Estado de discutir. derecho. Recién Ahora estábamos sí, discutiendo la ha dictaminado, justicia lo que si la hace. justicia ha dictaminado que el aumento es viable, Ustedes es la viable. justicia. Y sin embargo, Mira, a mí no me la van a vender. Yo veo subsidiando- cómo eligen a los jueces en la ciudad de estamos Buenos subsidiando- Aires. ¿Sabés cómo los eligen a los jueces en una noche, en una sesión que dura hasta las 3 de la mañana, donde se reparten como caramelitos, este Si a vos te para mí, consta este un para delito, vos? si a vos te consta un ¿Sabés delito, lo que no, hicieron yo no- ustedes yo no lo cuando voy a hablar. logramos un fallo favorable? En vez de trabajar sobre lo que decía ese fallo, que decía que tenían que arreglar la tarifa técnica, en vez de dedicarse a eso, a ir a apretar a la empresa, tuvieron 3 meses hasta que encontraron un fiscal que les responde a ustedes para lograr sacar la cautelar. Los jueces que lograron que les voten a favor, lamentable, no dieron un solo argumento, porque no tienen ningún argumento para dar. O sea, una verdadera las teorías conspirativas. Pero hay un ya estamos en el siglo XXI para las teorías conspirativas. Hay un problema. Vos tenés una Hay entes de control, de regularización, de Estamos en el siglo motorización. XXI, No, bueno. 40% de pobres. Vos Estamos en el tenés, siglo vos XXI. tenés una equivocación Néstor, un de segundito, fondo. un La segundo, política dame un segundito, por favor. de transporte Ya te doy la la palabra. decide un Dame un- gobierno, no los jueces. Dame un segundo y te doy Los la jueces palabra, pueden por hacer favor. una Estamos hablando de la cautelar, tarifa, un- Dame un la segundo, por política. favor, déjame, vamos a ser ordenado. Quiero sumarlo a la mesa Mendiguren, también por esta opinión, porque así podemos opinar todos ordenadamente. Sé que es algo que genera mucho conflicto. A partir del lunes, Diego, vos te vas a subir al subterráneo de Buenos Aires, por ahora vas a pagar 7 pesos con 50. ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero, disculpas por haber llegado un poco más tarde. No hay ningún inconveniente, sé que era un temita de tránsito, así que no hay es. problema. Bueno, llego un poquito acá sobre el tema. Yo creo que, por eso, a veces tenemos estas comparaciones, ¿no? Que el aumento de tarifa era una pizza, 2 porciones de pizza, una media pizza, para justificar que es muy poco lo que se aumenta. Pero luego uno parte del salario concreto, del poder adquisitivo concreto. Si esto le impacta o no le impacta. Yo creo que por lo que estamos viendo, la caída a nivel de actividad, la caída de la demanda, el salario ha perdido poder adquisitivo y lo de mañana le vuelve a sumar. Esto es lo único concreto. Vuelve a afectar el poder adquisitivo del salario. Y con el tema de tarifas yo creo que es una más. Lo que hay que tener es un sendero concreto de cómo termina este tema. Yo creo que ya se ha demostrado que ha habido impericia técnica e impericia política en cómo se han manejado hasta ahora. Entonces yo creo que no podemos ver la tarifa como algo aislado del resto de las cosas. Acá hay un salario y un poder adquisitivo del salario. Si la tarifa vino con más atraso o menos atraso, bueno, lo tenemos que poner en orden. Ahora, ¿en qué tiempo? Porque no es lo mismo cuando uno empieza a ajustar y la economía está en crecimiento, el salario está recuperando poder adquisitivo, a cuando uno lo hace, le tira nafta al incendio. Lo hace en el momento, insisto, de que la caída de actividad sigue cayendo, el poder adquisitivo del salario sigue perdiendo. Entonces, decirle a la gente, no se preocupe, estos son 2 cigarrillos, una porción de pizza. Ahora, hay un Nicolás, informe de la Cámara, perdón, quiero colocar, bueno, a ver, dale, déjame colocar una posición. Antes que llegara a Mendiguren hemos ido a fondo en el problema del esquema energético argentino que en los últimos 20, 25 años nos llevó a esta quiebra. Y estamos renovando los mismos operadores. Ahora se está subsidiando en Boca de Pozo, en generación eléctrica, a las operadoras de las redes de distribución. Le va a subsidiar el usuario con el tarifazo las inversiones que empresarios no hicieron en otro lado, porque Midling se compró los activos de Petrobras, por ejemplo. Edesur facturó miles de millones de pesos de ganancia en estos años. Ahora, voy a otro tema. El salario ha sido adaptado en los últimos 15 años en particular a las tarifas bajas. Porque si vos tenés, como dice el INDEC, que la mitad de los argentinos ganan menos de 8.000 pesos, tenés un problema de incompatibilidad de estas tarifas con el nivel salarial. El promedio salarial es 10.771, según el INDEC, se publicó esta semana. No hay compatibilidad, porque había un subsidio directo, se lo hemos dicho a los industriales, se lo dijimos a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner lo reconoció una vez en la Bolsa de Comercio. Hay un subsidio indirecto al industrial o a la patronal comercial o bancaria cuando el trabajador viaja barato, pero tiene un salario que está adaptado a la tarifa barata. Entonces, nosotros queremos un salario equivalente a la canasta familiar. Por eso el problema de la reapertura de las paritarias está en el centro del debate económico y tiene mucha vinculación con las tarifas, porque hay una incompatibilidad
con las jubilaciones, que están peor, y los salarios en la Argentina con este nivel de tarifario. Ahora, déjeme meter algo que es importante, lo estamos comentando en la mesa económica hace un ratito. Es un informe de la CAME que preocupa la caída del 5,7% del último mes, otra vez en los diferentes meses aquí en la República Argentina, de la pequeña y mediana empresa, sabiendo que representan más de un 70% de la producción en nuestro país. ¿Qué está pasando con la situación de las pymes hoy? Bueno, lo que te estoy diciendo, es decir, la caída de nivel de actividad es importante. ¿Y qué es lo más importante? Vos le puedes dar auxilio, oxígeno, pero si no hay demanda, no existe la actividad. Y la demanda es poder adquisitivo del salario. Si pongamos el caballo delante del carro. Pero permíteme, fíjate lo que le pasa a la pyme con respecto a la tarifa. Se están haciendo ahora, vamos a aprobar esta ley de participación pública-privada, ¿no? Donde vos ves, por ejemplo, que las nuevas energías alternativas que se están planteando, el modo de financiar esa inversión es con la tarifa actual. Hoy una pyme en la Argentina tiene como parte de su tarifa, va a el año que viene tener que tener un 8% de energías no renovables, ella está financiando con la tarifa la inversión del concesionario que lo va a tomar. Por un lado. Segundo tema. Pues anticipa, si el que va a asumir un riesgo, que la ponga él. Segunda alternativa, vos fijate, cuando se instale esa planta nueva, lo lógico sería que la pyme nacional participara del equipamiento tecnológico de esa planta que se hace. No, el Estado no tiene plata, pero lo vamos a liberar de todos los aranceles de importación para el equipamiento de esa planta. Yo le planteaba el otro día al gobierno, miren, ya que le van a liberar de aranceles de importación a los equipos que traigan para esa planta, por lo menos a las pymes nacionales, también libérenlo de los impuestos si quieren participar en esa licitación. No, vos sos una pyme nacional, querés participar en una planta eólica que se va a hacer, tenés que pagar todos tus impuestos y vas a competir. El que la importa no tiene ningún impuesto. Entonces la pyme quedó en el jamón del sándwich. Está anticipando con su tarifa extra financiar ese proyecto que lo tendría que hacer el privado, y por otro lado no puede participar porque también le da la prioridad en el equipamiento de esa nueva planta a lo que importe. A ver, Demián. Yo no estuve en esa discusión, pero sin embargo en eso estoy de acuerdo, en la participación en equidad de condiciones. Me parece que es un punto interesante que se tiene que tomar en cuenta. No participé de esa discusión, desconozco el trato. Sí, la necesidad de un acuerdo, del Acuerdo de París, en el que se comprometió Argentina a la incorporación de generación de energía sustentable en el tiempo, eólica, solar y demás, hídrica. Es un compromiso firmado internacional al cual nos comprometimos y tenemos que dar respuesta. Es necesario que la Argentina vuelva a producir energía, y esto está enfocado como eje prioritario del gobierno, porque sin energía no podemos producir. Y sin producción no hay trabajo. Y el trabajo real, el trabajo de calidad, no el trabajo que existía antes. En eso coincidimos todos. El problema es que los tiempos que estás planteando, lo que estás planteando es que se importe hasta el alambrado de la planta. Esto es lo que estamos planteando. No solo eso, la ley de participación pública y privada, que es escandalosa, que se cayó el otro día por un voto, es una ley que permite tomar tribunales extranjeros para esas obras. Es decir, ahora tenemos tribunales extranjeros en los bonos de la deuda. Van a ir también tribunales extranjeros para ese tipo de obra, para diferendos. Se puede pagar en moneda extranjera. Obras que se hacen acá y que se deberían licitar acá. No, y fijar tarifa 20 años, 30 años. Se pasa por... Esperá que termino. Se pasa por encima de la ley de obra pública y de la ley de peajes. Es decir, es llevar la corrupción de José López hecha ley. Entonces ya no habrá corrupción de José López, porque directamente la ley permite pasar por encima de todo control. Es un país en remate. Yo creo que es un país en remate desde hace mucho tiempo, pero ahora hay una aceleración de este problema. Por eso, energía. Yo creo que si no discutimos a fondo que el modelo privatista de los 90 fracasó por completo, porque no puede ser que nos olvidemos de lo que discutíamos en los 90. En los 90 discutíamos que el sistema estatal había fracasado y que con las privatizaciones íbamos a tener un servicio eficiente y se iba a avanzar en recuperar lo que se había perdido por la desinversión y la corrupción estatal. Años después tenemos un servicio colapsado energético a partir de lo que fueron las privatizaciones, y encima ahora tenemos que bancar tarifas carísimas por un servicio malo. Yo creo que si no rediscutimos, en este caso en particular, el problema de la necesidad de la reestatización, de volver a tener en manos del Estado estas empresas y un fuerte control social,
si no nos sacamos de encima el enorme costo que implica las empresas y las patronales que se benefician con eso. Ni vamos a tener servicios eficientes, ni vamos a tener servicios baratos, y sobre todas las cosas tampoco vamos a poder hacer despegar ni la industria nacional ni ningún plan de país. Ahora, entonces, yo creo que acá hay un problema, porque se debate tarifas. Ahora, pero yo creo que las posiciones no son 20, o sea, son 2. El que quiere mantener esto con alguna mínima retoque o no, y el que quiere terminar con este sistema, que yo creo que somos solo la izquierda, ir a otro sistema completamente distinto, estatal bajo control social. Y en el caso del tema de la economía, sí hay una apertura brutal. Acaba de ir Malcorra a una reunión y a decir, junto con Cabrera, a decir que sí, que ellos quieren abrir todo. Incluso están discutiendo si es solo Estados Unidos, si es Estados Unidos y Europa. O sea, acá se va a liquidar lo poco que hay de la industria nacional. Ahora, hay algo importante que tiene que ver con el sector de los trabajadores. Mucho se ha disputado y algunos reclaman, hasta las centrales obreras, una huelga general que hasta ahora se ha dilatado bastante, según ciertos sectores. ¿Qué va a pasar con el bono de fin de año? Estamos ya a un mes, a nada del mes de diciembre, que es un momento muy sensible para todos, ¿no? Se hace un resumen un poco de lo que ha pasado este año, donde también se refleja la tensión social en la cual se llega después de este año, que han sido de fuertes medidas económicas. ¿Qué expectativas hay sobre el bono del fin de año? Para nosotros, el sector industrial en particular, aquí hay varios sectores de la economía. El sector comercio tiene un solo convenio, firma con Cavalieri, creo que ya han firmado y no lo han tenido en cuenta, me parece. El sector bancario también hay un solo convenio, lo firman con la bancaria. El sector industrial tiene 1.200 convenios. Indudablemente ahí hay una apertura de problemas muy distintos. No es lo mismo lo que significa para una empresa, una pyme de capital intensivo, el salario, que en ese caso puede ser el 70% de su costo, a una empresa de capital intensivo, donde el salario es el 10% de su costo. Entonces lo que queremos, y nadie conoce mejor cómo está cada sector, yo soy calzado, yo creo que nadie conoce mejor cómo está mi sector que a Micone, que a mi secretario general o los textiles. Entonces yo creo que eso tiene que negociarse, partiendo de una voluntad que hay que... ¿Qué es lo ideal de esto? Recuperar lo que se ha perdido este año de poder adquisitivo. ¿Sabe cuánto tendría que ser el bono en muchos lugares para recuperar? 17.000 pesos como mínimo en algunos lugares, en otros más todavía. ¿Le puedo dar solo para recuperar lo que se perdió. Bueno, les doy 30 segundos de un cierre sobre esta reflexión. Sí. Hoy es un día importante, ¿no? En esta celebración de 33 años de la vuelta a la democracia. Y para mí también es un día particular. Digo, es mi último remix de noticias acá en la pantalla de C5N. Y en este debate político hemos aprendido muchas cosas. Y ojalá digo que la clase dirigente en muchas situaciones empieza a generar respuestas. Insisto con esta situación este año en que mucha gente la está pasando muy mal. Voy con mis 30 segundos. 30 segundos, Néstor, dale. El bono es una burla. No hay ningún importe que recupere el poder adquisitivo, porque el año que viene la próxima paritaria empieza con 10 puntos abajo y la jubilación es 15. Hay que reabrir las paritarias, el salario tiene que ser equivalente a la canasta familiar y tiene que haber un aumento de emergencia para los jubilados. Lo demás es un cuento chino, la CGT entregó al movimiento obrero. ¿Damián? No estoy para nada de acuerdo. Creer que quienes tienen la potestad de representar a los trabajadores los entregan me parece que es menospreciar al laburante. Nosotros somos de una generación que por suerte nacimos en democracia y creemos en otra forma de construir. Celebramos el consenso y creemos que trabajando juntos y en base al consenso que se está dando en el Congreso, sobre todo, que es el espejo perfecto del diálogo hoy por hoy, y eso que nosotros tanto buscamos durante tanto tiempo, hoy en un equilibrio parlamentario, me parece que es interesante, y me parece que el gobierno sentó las bases para que los representantes de cada gremio puedan sentarse a discutir el bono de fin de año y esta recomposición que es tan importante para todos. Alejandro. Yo creo que la CGT entregó con las manos atadas a los trabajadores para que las patronales puedan seguir teniendo ganancia extraordinaria. El bono es una burla completa y en esto coincido acá con Pitrola. Un bono de 1.000 o 2.000 pesos a algunos sectores, y donde vamos a hacer el balance que a muchos ni siquiera se lo dieron, la verdad que es un desastre completo. Acá lo que había que hacer era abrir las paritarias y tenemos que discutir una medida de fondo. Mientras no solucionen el tema de la inflación, que los salarios se actualicen automáticamente en función, todos los meses, en función de lo que va perdiendo el poder adquisitivo. ¿Por qué los trabajadores tienen que ser el pato de la boda frente a esta situación? Nosotros vamos a seguir trabajando para lograr que haya una verdadera huelga general y plan de lucha como única forma para recuperar realmente lo que se ha perdido. Y lamentamos tener estos dirigentes, por eso también estamos apoyando el surgimiento de nuevos dirigentes en cada uno de los sindicatos, porque hay que renovar completamente esta dirigencia sindical, que está más emparentada con los empresarios que con los intereses de los trabajadores. ¿Mendiguren?
La recomposición del poder adquisitivo del salario es clave. Si el año que viene se nos cae el mercado interno, no tenemos ninguna otra posibilidad. Mercado externo para los sectores de mano, es decir, de valor agregado, el mundo está vendedor, no está comprador. Creo que el gobierno se jugó mucho a la inversión, muy fuerte jugado a la inversión, con un 3% aumento de la demanda. Inversión a los sectores transables de la economía. Si no hay demanda no va a venir. Nadie invierte en una economía que sea chica y para lo que está el activo ya es suficiente. Bien. Es clave recuperar. Y cuando hablo de poder adquisitivo, que quede claro, es poder adquisitivo, porque de nada sirve tener más plata en el bolsillo si uno con eso compra menos cosas, ¿no? Que es cuando la inflación se lo come. Gracias a todos por haber venido, un placer. Gracias. Bien, este domingo, de verdad, un Gracias. placer enorme. Bueno.